Bien, vamos a dejar a nuestra hermana Cecia, quien va a seguir con esta primera parte. Gracias, pastor. Gracias, hermana Lastenia. Saludamos, ¿cierto? Nos unimos al saludo a para todos los hermanos y amigos que se han unido de distintas partes y que han perseverado en estas 10 clases. Durante 2 meses y medio estuvimos viéndonos. Yo creo que ya nos acostumbramos a vernos, ¿cierto? Todos los domingos. Así Así es. que muy agradecidos del Señor por esta oportunidad de habernos conocido y de haber aprendido lo que el Señor nos quería enseñar. Y hay muchas más cosas que aprender, eh, y el Señor quiere que las aprendamos y andemos en ella, andemos en nueva vida en este 2021. Bien, vamos a proyectar la presentación para dar inicio, ¿cierto?, al último tema, que es la clase ya número 10, y vamos a partir saludando con este saludo de Navidad, ¿cierto? Que ya pasó Navidad, pero todavía tenemos el espíritu como ministerio, queremos saludar como familia a todos los amigos que nos han acompañado y hermanos, ¿cierto? Saludarnos entre todos, que hayamos tenido una linda Navidad, y como ministerio decía yo que debemos desearles un año lleno de fe y una nueva vida en Cristo con hábitos renovados para tener salud total y estar preparados para en la totalidad de nuestra vida, ¿cierto? Para cumplir la misión y ser fieles testigos del Señor. Así que tenemos un nuevo año de oportunidades. La clase de hoy, que es la número 10, se titula Alimentación y Espiritualidad. Hemos visto a lo largo de este curso que hemos aprendido muchas cosas respecto a la importancia de la alimentación en nuestra salud física y mental. Y por supuesto también tiene que ver con nuestra salud espiritual. Por eso es que el Señor nos dejó este mensaje como pueblo adventista. Al poco andar de haberse organizado la iglesia como tal, el Señor dio estas visiones a la mensajera del Señor, ¿cierto?, Ellen White, que como adventista creemos que ella fue inspirada y escribió cosas maravillosas, grandes enseñanzas que hoy la ciencia corrobora, pero la verdad es que nosotros ya lo sabíamos. Hoy, por ejemplo, la ciencia habla de la influencia prenatal sobre los bebés, sobre su carácter, y eso la hermana White ya lo había dicho. Para mí eso es maravilloso. Entonces, en nuestra clase de hoy, la primera parte va a ser bien precisa, vamos a hacer el resumen de siempre para reforzar las ideas, luego vamos a entrar al tema, vamos a ir al reto, y luego desde Walkie nos van a proyectar una pausa musical para entrar a la parte especial que hoy tenemos, ¿cierto?, que nos hemos preparado, de la graduación. Así que esa es la estructura del programa de hoy. Vamos a entrar al resumen, a lo que aprendimos durante estas clases. 9 clases pasaron ya, y reforzar las ideas de la importancia, ¿cierto?, de tener nuestras células en las mejores condiciones para tener salud. ¿Cómo lo hacemos? Con una sangre que fluya limpia, sin tóxicos, sino que esté llena de oxígeno. Por eso tenemos que respirar profundo durante el día, varias veces al día. Yo siempre digo, cuando caminamos, hacemos varios remedios naturales, porque caminamos, tomamos sol y podemos respirar, y puede desarrollarse nuestra fe en Dios porque podemos ir meditando, ¿cierto?, en el Señor. Y esa sangre también tiene que ir llena de nutrientes, que lo va a dar una alimentación basada en plantas. Y así la célula va a poder funcionar armónicamente, muy bien, para poder cumplir sus funciones y evitar la enfermedad, y se van a activar genes positivos para cuidar nuestra salud. Por otro lado, aprendimos la conexión, y hoy día lo vamos a retomar con el tema de la espiritualidad. El tema de la conexión cerebro-intestinal, que está mediada por la microbiota, y es tremendamente interesante cómo se ha ido viendo que las personas que tienen, por ejemplo, mal humor, que son irritables, tienen una microbiota distinta a las otras personas que son más tranquilas. Perdón, no se han hecho con personas, se ha hecho con animalitos. Pero obviamente pasa lo mismo en el ser humano. Y el estado de la microbiota ya vimos que es muy importante en la alimentación. Ellas necesitan una alimentación saludable y variada. Mientras más variado, nos aseguramos que vayan los distintos nutrientes que nuestro cuerpo necesita y que también nuestras bacterias necesitan.
No podemos comer siempre lo mismo. Y eso es lo que pasa hoy en la cultura occidental. La alimentación occidental es siempre repetitiva, especialmente en los países desarrollados. Hamburguesas, pizza, hamburguesas, pizza, donas todo el día. Y eso quita nutrientes y quita salud. Luego vimos que la alimentación basada en plantas es altamente nutritiva. Debe incorporar legumbres, cereales integrales, semillas, nueces, fruta y verduras vegetales en abundancia. Y no tiene por qué preocuparse de las calorías porque eso le va a aportar lo que su cuerpo necesite. Incluso puede soportar entre una y otra comida 5 a 6 horas fácilmente sin tener el hambre falsa, ¿cierto? Va a llegar la hora de tener solamente el hambre verdadera como estudiábamos esa vez. Aprendimos la importancia de bajar los alimentos de origen animal, los lácteos, ¿cierto? Los huevos, que si bien es cierto, tienen nutrientes, nadie puede negar eso, porque esos alimentos están destinados a generar vida. Del huevito nace un nuevo pollito, la leche está hecha para el ternero, etc. Entonces son nutritivos, pero obviamente para nuestra salud el consumo exagerado de estos alimentos ha provocado procesos inflamatorios. Lo mismo que el azúcar refinada, el exceso del azúcar refinada y sobre todo la alta fructosa, que es un producto que no tiene nada que ver con la fructosa que está en los alimentos en forma natural, sino que está en forma artificial agregado, eso hace que nuestro cuerpo esté inflamado. ¿Se acuerdan del doctor Murillo? Nos habló de la inflamación y es una inflamación que no siempre se detecta en los exámenes generales, sino que en exámenes más específicos, pero las personas sienten malestares físicos, también mentales, y de eso vamos a hablar también hoy día. Hablamos del ayuno con Esteban, ¿cierto?, que nos acompañó. Un hábito que puede ser realmente eso, un hábito, una costumbre que puede ser parte de nosotros sin tener temor si nos estamos alimentando bien. También hablamos de los aceites, cómo es importante, de acuerdo a la evidencia actual, que también el uso de los aceites refinados es peligroso para nuestra salud, de los aceites procesados, pero también aquí son decisiones personales. Pero siempre que bajamos los aceites procesados, tenemos que incorporar semillas, porque nuestro cuerpo necesita semillas, necesita el aceite, perdón, aceites esenciales, especialmente el cerebro, como vamos a reforzar hoy día esa idea. Y también la semana pasada hablamos acerca de la relación que tiene la alimentación con nuestro cerebro. Hoy se habla de la frontera del conocimiento en términos de la investigación, cómo está recién la ciencia, no recientemente, pero hay más énfasis al respecto de la alimentación y nuestra salud mental, intelectual, nuestras capacidades cognitivas, cómo tienen que ver con la alimentación y se han hecho principalmente estudios con ratitas, pero también se sabe ya en estudios poblacionales cómo, por ejemplo, lo que come la madre en el embarazo va a influir en la conducta de los niños. Y eso obviamente pasa por nuestro cerebro. Todas esas cosas y más vimos durante estos 2 meses y medio. La semilla para hoy la podemos repetir. En nuestra última semillita la vamos a repetir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En Cristo hay poder para lograr victorias y para decidir por una alimentación basada en plantas. que es La dieta original para tener salud mental y espiritual. Muy bien. Muchas gracias por unirse a las semillitas. Bien, aquí solamente voy a reforzar las ideas de la cita que leyó la hermana al inicio. Son todas citas de los libros de Ellen White. Y este es consejo sobre salud. Y ella dice que Dios exige que su pueblo progrese constantemente, ¿cierto? Hay un proverbio que dice que la luz del creyente es como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va en progreso día a día hasta que la luz está llenita al mediodía. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que se opone a nuestro progreso intelectual y a la santificación. Eso es una idea importante que tiene que quedar hoy. Cuando ella habla de apetitos, no se refiere solo a los apetitos por alimentos, sino también a otros apetitos, a nuestras tendencias. A veces el apetito por ejemplo, por películas, el apetito por libros que son dañinos para nuestra mente, apetito de droga, apetito por medicinas, que la gente se acostumbra a tomar medicinas, etc. Pero también ella hace énfasis en esta parte del libro de los alimentos, de nuestros apetitos.
El halago de los apetitos es la causa principal de la debilidad física, mental, del agotamiento y de las muertes prematuras. La ciencia hoy sabe que la gente está muriendo, la población está muriendo porque está dando gusto a sus apetitos no educados. Vamos a usar esa palabra, no educados. ¿Por qué? Porque yo como lo que me gusta, no lo que me hace bien. Y ese no debe ser el principio de un cristiano. Toda persona que busca la pureza de la mente debe recordar que en Cristo hay poder capaz para dominar los apetitos. Y de eso vamos a hablar hoy día en relación a la espiritualidad, que en Cristo podemos lograr las victorias. Y aquí ya entramos en nuestro último tema y vamos a ir viendo algunas ideas. La primera idea es que somos seres espirituales. El Señor nos creó como seres espirituales a su imagen. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice Dios es espíritu? Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Eso es importante porque como adventistas creemos que no somos seres desagregados, sino que somos en esencia seres espirituales creados a imagen de Dios, en el sentido de que también tenemos una necesidad interior de adorar al Señor. Y somos seres espirituales en esencia, no es que se nos salga algo o tengamos algo dentro, sino que somos seres integrales. Y la ciencia hoy habla de que somos físico, mente, espíritu, pero en realidad somos una sola cosa y nuestra parte espiritual o nuestro ser espiritual es el que nos conecta con Dios y con nuestro prójimo día a día. No somos seres espirituales en un momento, somos en esencia seres espirituales para conectarnos con Dios. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? A través de este gran órgano que el Señor nos dejó, que es el cerebro. Y ya se sabe, y la ciencia está ya en ese ámbito también estudiando la gran importancia del lóbulo frontal, cómo él tiene que ver con la voluntad. Y aquí quiero comentar brevemente acerca de un autor que se llama Austin Permutel. Él es médico, él es hijo de otro autor, de otro médico, que escribió un libro bien famoso que circula ya en español, que se llama Cerebro de Pan. Y este médico, el padre del que yo voy a hablar ahora, habla en ese libro de la influencia de los hidratos de carbono, especialmente del gluten. Lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que es lamentable, ese libro fomenta una dieta muy baja en hidratos de carbono, incluso los integrales, y promueve la dieta keto, de acuerdo a ciertos artículos científicos. Sin embargo, hemos visto que nuestras neuronas lo que necesitan primero son hidratos de carbono complejos. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Sin embargo, el hijo de él, el doctor Austin Permuter, escribió otro libro que se llama Brainwash, que significa así algo como limpia tu cerebro. Y es bien interesante porque él allí plantea que hoy en el mundo hay un síndrome de desconexión. Y esto es bien interesante, hermanos, porque él dice que este síndrome de desconexión es porque está desconectado nuestro lóbulo frontal con la amígdala, que es son dos estructuras chiquitas que están más abajo de la corteza cerebral. Recordemos que la corteza cerebral es donde está la razón y más abajo están las emociones. Y de hecho las amígdalas es como el asiento de las emociones en el cerebro. Entonces él dice, de acuerdo a los estudios, este doctor dice que están desconectados. ¿Y por qué se desconectaron? Por los hábitos que tenemos, y él habla acerca de la falta del sueño, asociado especialmente al uso de los equipos eléctricos modernos, ¿cierto? El teléfono hasta altas horas de la noche, etcétera. El estrés crónico y la inflamación crónica y la inflamación asociada a la mala alimentación, la comida chatarra llena de grasas y azúcares y el exceso de carnes. Y es interesante porque dice que estos tres elementos hacen que nuestro lóbulo frontal esté desconectado de la amígdala. ¿Y qué significa eso en concreto? Que el lóbulo frontal no está dominando con la voluntad ni con la razón, sino que estamos siendo llevados por la amígdala, en el sentido de que la amígdala es como nuestro niño interior. Es como el que grita frente a las amenazas, el que se irrita con facilidad. Entonces, si nosotros vemos, cuando yo lo escuché a él, dije, wow, tiene toda la razón, porque la gente en general, yo me acuerdo en mi país me subía al bus y el conductor del bus era irritable,
Si uno se equivocaba en la moneda que le tenía que pagar, se irritaba. Yo decía, ¿por qué la gente estará tan irritable? Y después yo misma estaba irritable por el estilo de comida que estaba teniendo, a pesar de que era vegetariana, porque estaba comiendo mucho azúcar, como yo les comentaba antes, o desequilibradamente, no era altamente nutritiva como yo pensaba. Entonces esta desconexión hace que tengamos personas o una sociedad que está tomando malas decisiones, que tiene pobres relaciones sociales y que está perdiendo el control sobre la salud. Pero lo interesante es que esa desconexión se puede desestructurar con buenos hábitos como lo que vamos a ver hoy. Y él establece, por ejemplo, la importancia de estar en contacto con la naturaleza, de cambiar nuestra alimentación, de hacer ejercicio, de dormir adecuadamente y de participar en iglesias o en actividades sociales, en actividades de ayuda a los demás. Todo eso hace que nuestro cerebro vuelva a establecer conexiones apropiadas, porque todos somos lo que cada uno es cómo está conectado dentro en su cerebro, las conexiones que hemos hecho. La segunda idea es que somos lo que comemos. Y nosotros ya lo sabíamos, pero hay interesantes estudios, como yo les decía, de la frontera del conocimiento. O sea, esto es lo último que va más allá de lo que se esperaba en la ciencia. Y hay unos estudios en Noruega, por ejemplo, que confirman cómo niños que comen comida chatarra, mucho más chatarra que comida de verdad, en comparación con niños que sus madres le hacen comida, cómo esos niños tienen un mejor rendimiento en la escuela, cómo los niños que comen comida de verdad tienen menor comportamiento agresivo, tienen menos malestares en su vida en general. En cambio, los que comen más comida chatarra, demostraba este estudio, tienen comportamientos agresivos, presentan mucho dolor en su vida, presentan miedo, inquietudes, inseguridad y pesadillas. Yo les comento estos estudios para que veamos que realmente somos lo que comemos. A veces nosotros le podemos preguntar a alguien, ¿tú sabes que la comida influye en tu salud? La mayoría nos va a decir que sí, pero si le preguntamos, ¿tú sabías que lo que comes influye en lo que piensas y en tu conducta? La mayoría va a decir, no creo que sea así, pero la ciencia demuestra lo contrario. Y yo creo que por ahí, sin duda, va en la importancia que chocolates, helado, masitas, etcétera, etcétera, sus niños tenían más probabilidades de presentar conductas agresivas y rabietas a lo largo de su primera infancia. ¿Se dan cuenta? Y ella hoy es una convencida de la influencia de los alimentos sobre nuestra conducta. También se ha estudiado, por ejemplo, a ratoncitos que les quitaron el omega 3. El omega 3 es esencial en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está principalmente formado por ácidos grasos poliinsaturados o no saturados y esenciales. Son esenciales, tenemos que comerlos. Entonces, a los ratoncitos se les quitó este omega 3 y ellos expresaban conductas de miedo y de estrés. Entonces, ya aquí hay otra pista, ¿cierto?, de cómo necesitamos una alimentación equilibrada. No sé si se acuerdan cuando el doctor Montero en el Congreso comentó acerca de los hámster europeos que se estaban extinguiendo y se dieron cuenta que ellos estaban comiendo solo maíz. Y al comer solo maíz, se dieron cuenta que tenían conductas agresivas y las madres estaban comiendo a los bebitos cuando nacían, en tanto nacían. Y ese es un estudio publicado tremendamente interesante porque se dieron cuenta que le faltaba la vitamina B3. Eso es para demostrar que necesitamos comer variado. Estos hámsters estaban comiendo solo maíz. Cuando los científicos le agregaron al maíz vitamina B3, las madres volvieron a criar a sus bebés con normalidad, sin tener conductas agresivas. Miren qué interesante. Somos realmente lo que comemos. Hay otro estudio en los Países Bajos de un psicólogo, un doctor en psicología, que se especializa en la alimentación y la conducta. Entonces él en su experimento fue a una cárcel y le cambió la dieta a un grupo de presos jóvenes solo por 3 meses. Su alimentación le agregó muchas vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales
y comprobó que la conducta de ellos también cambiaba. ¿Cómo lo hizo? Primero, antes y después de la alimentación, les preguntó cómo se sentían en términos de su agresividad y cómo ellos se comportaban, pero además midió la cantidad de incidentes de castigos que ellos recibían por parte de los gendarmes, ¿cierto? Los policías y ¿cómo se dice? Los guardias de la cárcel. Y el grupo que estaba en el experimento, que había sido mejorada su dieta, disminuyó en 1/3 el número de incidentes de violencia y de castigo que habían recibido por su mala conducta. O sea, también con la alimentación había mejorado su conducta. Y otro estudio interesante es de Australia. Una médico científico de allá, ella trabaja con unas ratitas que solo les da comida chatarra. Estas pobres ratitas nunca han comido comida de verdad. Pobres ratitas, decía yo, solo comida chatarra de supermercado, galletitas, chocolate, etc. Y ella ha comprobado con esto que se les altera la memoria espacial. O sea, ellas no saben dónde están, se pierden. Y además comen mucho más que las ratitas que comen comida de verdad. Es decir, generan un exceso de energía. Y el exceso de energía se sabe hoy que daña el hipocampo en nuestro cerebro, que es parte fundamental para nuestros procesos mentales, incluidos la memoria, el aprendizaje. Y se sabe hoy que en solo 4 días de que la persona coma solo comida chatarra, el hipocampo se altera. Imagínense, hermanos, pasar una vida comiendo, tener a nuestros niños comiendo esta comida chatarra y después pensamos, ¿por qué es que se comportan de esa forma? Y nosotros como adultos nos puede pasar exactamente lo mismo. Y hoy se sabe, hermanos, ¿se acuerdan que Antonella la semana pasada nos habló de la barrera hematoencefálica que estaba hecha para que nuestro cerebro esté protegido, nuestra materia gris, nuestras neuronas estén protegidas? Bueno, hoy se sabe que esta inflamación que genera la grasa en exceso y el azúcar en exceso es capaz de dañar la barrera hematoencefálica y permitir que las sustancias inflamatorias que andan por todo nuestro cuerpo, que no debieran llegar al cerebro, ahora se sabe que llegan al cerebro porque de algún mecanismo no conocido todavía, la grasa y el azúcar, la alimentación chatarra, altera esa barrera y hace que sustancias inflamatorias lleguen a nuestro cerebro dañando nuestra conducta. Y entonces las células comienzan a dañar nuestras neuronas. Las células que nos defienden, se llaman microglias, ellas comienzan a descontrolarse y dañan nuestras neuronas. Tremendamente interesante, hermanos, todos estos estudios, y somos lo que comemos definitivamente. El último estudio que les quiero contar se hizo en Alemania con la doctora So-Jan Park. Ella experimentó con un simple desayuno. Al mismo grupo de personas le dio desayuno un día cargado en carbohidratos complejos, al otro día con más proteínas. Y lo sometía a una prueba en que ellos tenían que tomar decisiones sociales con un sentido moral. Y había diferencia. Las personas que habían comido más alimentos, no, el grupo que en ese momento había comido más alimentos con carbohidratos complejos tomaba mejores decisiones sociales y morales que los que comían exceso de proteína. Todo esto regulando, ella dice, a las horas de que nosotros comemos algo, nuestro cerebro se impacta y podemos tomar decisiones de una forma o podemos tomar decisiones de otra forma. Sin duda, amigos, que el Señor lo sabía. Por eso nos dijo, coman una alimentación basada en plantas para tomar las mejores decisiones. No es que con esto vamos a ser más santos, no, sino que es una ayuda, ¿cierto?, para tener nuestra salud en las mejores condiciones y nuestra mente en las mejores condiciones para luchar contra Satanás. Aquí yo les coloqué esto porque les quiero invitar a que lo vean durante la semana, si es que a lo mejor alguno ya lo vio también, ¿vale? Nuestro cerebro es lo que comemos. Es un documental que está en español tremendamente interesante con las últimas evidencias científicas al respecto. Si no me equivoco, salió a inicios de este año o fines del año pasado. Y allí se cuenta, por ejemplo, y los autores dicen, una alimentación alta en grasas y rica en azúcares produce cambios a largo plazo en ciertas zonas del cerebro. Imagínense, a largo plazo y que pueden ser permanentes si no actuamos a tiempo. Con un aumento en la ingesta de grasas y azúcares, el cerebro se reprograma. Por lo tanto, lo que pasa por nuestra cabeza depende del contenido de nuestro plato, como hemos visto en estas investigaciones, y hay muchas otras más, y el Señor ya a nosotros nos lo había dicho. Miren lo que Ellen White dijo.
el alimento que consumís no es de la clase sencilla y saludable que produce la mejor sangre, ¿cierto? Ya hemos dicho la importancia de la sangre. La sangre impura va a oscurecer las facultades morales, la capacidad de discernir, y las intelectuales despertará y fortalecerá las pasiones más bajas de nuestra naturaleza. Eso, hermanos, también está evidenciado. Se sabe hoy que los niños que están acostumbrados a comer dulces antes de los 10 años tienen más probabilidades de asociarse a conductas adictivas y criminales. Eso se hizo estudio aquí en Estados Unidos. Bien, avancemos un poquito. Sí, se puede decir que es como un síndrome, una condición actual bien moderna que se llama en inglés brain fog. Si lo tradujéramos al español sería como una niebla del cerebro o una niebla mental. Y es una condición que tiene que ver con ciertas disfunciones cognitivas. El Señor nos hizo inteligentes, capaces de razonar, de tomar decisiones, de estar alertas, siendo capaces de enfocarnos. Pero en esta condición, el brain fog o la niebla cerebral, hay cierta disfunción cognitiva. La persona tiene problemas de memoria y hablamos de personas jóvenes. Falta de claridad mental, pobre capacidad para concentrarse, no está en condiciones de enfocarse. Nosotros en la vida no podemos estar enfocados en múltiples cosas. Tenemos para que hacerlo bien, estar enfocados, concentrarse y poder tomar decisiones. Todas esas habilidades se pierden en este brain fog y ese está asociado a lo que está abajito de la flecha que ustedes ven, a niveles anormales de glucosa. ¿Por qué? Porque estamos dando pic de glucosas cada vez que comemos un dulce, por ejemplo, las calugas, las galletas, etcétera, que los niños y jóvenes comen en general. Esas alzas de glucosa en forma repentina a las neuronas le hacen daño. No le hacen bien, le hacen daño. Y además que es azúcar refinado y grasas saturadas. También está asociado a una pobre función del hígado, de los riñones y de la tiroides, que son órganos esenciales para que nuestro cuerpo esté limpio, esté funcionando armónicamente. Y aquí está la palabra clave, está asociado a deficiencias nutricionales. Ya hemos dicho muchas veces que la comida chatarra, la comida occidental, es muy pobre en nutrientes, porque siempre se está comiendo lo mismo y está llena de grasas y azúcares. También este problema está asociado a procesos infecciosos a repetición y a enfermedades inflamatorias. Todas las enfermedades inflamatorias terminan generando sustancias inflamatorias que pueden ahora, ya sabemos, llegar al cerebro y causar esta discapacidad mental, por así decirlo, o disfunción cognitiva, que está siendo cada vez más común y uno lo ve en los trabajos. En los grupos sociales se ve que hay personas con estas condiciones. Y aquí yo puse esta investigación solamente para reforzar la idea de cómo nuestra alimentación influye en el cerebro en respecto a nuestras capacidades cognitivas. Este fue un estudio que se hizo con pacientes que tenían celiaquía, es decir, que eran intolerantes al gluten, médicamente eran intolerantes, y ellos tenían dañadas sus capacidades cognitivas, y cuando le cambiaron la dieta 100% libre de gluten, porque ellos eran intolerantes al gluten, las capacidades cognitivas mejoraron, demostrando entonces que cuando se saca el elemento que está dañando nuestras capacidades, es posible recobrar las funciones. Y lo mismo pasa con la alimentación. Si sacamos la mala alimentación e incorporamos los buenos alimentos nutritivos, entonces vamos a mejorar también nuestras capacidades funcionales y mentales. Y yo asociaba esto de la niebla espiritual, de la niebla del cerebro, el brain fog, a la niebla espiritual. Nosotros espiritualmente hemos pasado años en la iglesia, a veces sin avanzar mucho, y como desanimados, deteriorados, sin capacidad de decidir, sin capacidad de enfocarnos, etc. Y esto que ustedes ven aquí son un comentario que hace Ellen White, que yo lo saqué nomás y lo traté de ordenar en base a lo que pudiésemos decir que es una niebla espiritual. Lo apliqué. Entonces, ella habla de que gratificar el apetito pervertido debilita el discernimiento y la toma de decisiones. Lo mismo que dicen los médicos hoy. Cuando repetimos una mala conducta alimentaria, lo que hacemos es debilitarnos para tomar una buena decisión. Lo mismo dice ella, pero aquí ella lo aplica al proceso de santificación. Y esta niebla espiritual tendría 4 grandes síntomas. Disminuye la capacidad para escoger lo bueno,
y hay menos fuerza de voluntad para hacer lo que es correcto. Lo mismo que dicen los médicos desde el otro punto de vista. Débil sentido del deber y la obediencia, no importa si el Señor lo dice o no, da lo mismo en este caso. Débiles y entorpecidas facultades morales, intelectuales y de percepción, no logramos diferenciar. Impaciencia reflejada en lenguaje y acciones irracionales. Esa sería la niebla espiritual, de acuerdo a lo que hemos ido estudiando. Ella también dice que el pecado de comer con intemperancia. Comer es algo bueno, es agradable, es un placer, pero a veces lo hacemos en forma intemperante. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos muy frecuente, con demasiada cantidad y con alimentos que son ricos al paladar, pero nos hacen mal. Eso va a destruir la acción saludable de nuestros órganos, va a afectar el cerebro y va a pervertir el juicio, impidiendo el funcionamiento racional, sereno y saludable del pensamiento y la acción. Una niebla espiritual. ¿Se fijan, hermanos, la importancia? No es de poca monta el tema de la reforma pro salud que el Señor nos dejó, es de gran importancia porque Él quiere que nuestro cerebro esté en las mejores condiciones para que el Espíritu Santo pueda influir en él. Los hábitos erróneos en el comer y beber conducen a yerros en el pensamiento y la acción. Qué interesante. Si cometemos errores en nuestros hábitos para comer y beber, vamos a cometer errores en nuestro pensar y en nuestro actuar. Hay una íntima relación, y ahí yo citaba el ejemplo que les comentaba de la señora en Alemania que hizo el experimento con las personas que le dio un desayuno y otro desayuno con distintos nutrientes mínimamente variados, pero influían en las decisiones morales que nosotros podemos tomar en frente a situaciones sociales. Entonces estos hábitos alimentarios van a deteriorar, erróneos, dice ella, van a deteriorar la salud. Ellen White es la que dice aquí, debilita el intelecto, nuestras capacidades mentales, entumece las delicadas sensibilidades de manera que lo sagrado se pone a nivel de lo común. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Que no estaban en su sano juicio, cometieron el peor error, ¿cierto? Y el Señor los consumió. Y eso nos pasa a nosotros cuando comemos alimentos dañinos también. Nuestra mente no percibe la diferencia entre lo bueno y lo malo, espiritualmente hablando. Destruye las facultades de raciocinio y deprava la mente y corrompe el corazón. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Esta es una cita fuerte, hermanos, pero la ciencia hoy lo corrobora. Todo el equipo de científicos que fomenta la alimentación basada en plantas dice exactamente lo mismo. La carne en sí, el Dios nos la hizo para que la comiéramos. Hizo los animalitos para nuestro deleite, para que nosotros los cuidemos. Cuando comemos carne se anubla nuestro intelecto, nuestras capacidades de razonar y la sensibilidad moral se debilita. Qué tremendo, hermano, se embota. No logramos diferenciar. Si no se cuida el estómago cuidadosamente, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. Y Satanás lo sabía muy bien. Por eso que Satanás hizo este plan perfecto de la alimentación chatarra para dañar el carácter moral de nosotros y de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Y aquí ya dice, el cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago, conexión cerebro-intestinal, ¿se acuerdan? Mediada por la microbiota. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Es muy interesante, hermanos, esto de la conexión cerebro-intestinal y la microbiota, cómo están conectados con lo que comemos. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. No hay duda de esto. Esto es un hecho, es una verdad real, ¿cierto? Con todo lo que ya hemos visto. Y obviamente hemos aprendido a través de este curso que hay alimentos que podemos comer que el Señor nos dejó. ¿Cómo no disfrutar las frutas, las verduras, los cereales integrales, las semillitas, los frutos secos? Y yo me alegraba, amigos y hermanos, porque cuando le pedimos a los que se iban a graduar acerca de lo que habían aprendido, estamos comiendo más semillas, estamos comiendo más frutos. Eso, hermanos, es una bendición tremenda porque estamos haciendo caso a los consejos del Señor. No lo que la ciencia dice, sino a los consejos que Dios nos dejó. Y hemos visto la importancia de estos alimentos para nuestro cerebro, no solo para nuestra salud en general, sino para nuestro cerebro. Y si cuidamos nuestro cerebro, estamos cuidando nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento con Dios, nuestra santificación. La santificación no es otra cosa que nuestra idoneidad para estar en el cielo. El derecho ya lo tenemos todo por la gracia del Señor que murió por nosotros, pero a lo mejor no todos estamos preparados
Y el Señor no nos va a llevar si no estamos preparados. Y para eso nos dejó también este mensaje. Y aquí ya sabemos, ¿cierto?, lo que dice ella. Frutas, cereales preparados sin grasa, de la forma más natural, debe ser alimento de los que están preparándose para ser trasladados al cielo. Aquí está clave esta cita. Son todas citas del Consejo sobre el régimen alimenticio. Cuanto menos excitante es nuestra alimentación, tanto más fácil será dominar las pasiones. A veces uno se irrita y dice, pero ¿por qué estoy así? Y puede haber sido lo que hemos comido durante la mañana, durante la tarde. La complacencia del gusto no debe ser consultada sin tener en cuenta la salud física, intelectual y moral. Cuando vayamos a comer, hermanos, tenemos que pensar el efecto que eso va a tener en mi moral, en mis decisiones morales. No solo en que si esto me gusta o no me gusta, que es lo que habitualmente hacemos. Los cereales, las frutas carnosas, los oleaginosos, las legumbres y las hortalizas son el alimento escogido para nosotros por Dios. Dios nos creó y nos dijo, esto tienes que comer. Preparados de la forma sencilla y natural. No nos compliquemos. La cocina debe ser práctica. Son los comestibles más sanos y nutritivos y comunican una fuerza, resistencia y vigor intelectual que no puede obtenerse de otro régimen. No puede. Y eso lo dijo ella a inicios del siglo XX y hoy la ciencia lo corrobora de una manera maravillosa. A mí me encanta escuchar a los científicos porque digo, wow, parece que se hubiesen leído los libros de Ellen White. Bien, pero tristemente nuestros apetitos no han sido educados como debieran. Y yo hablo en general de la sociedad, pero en este caso, como aquí la mayoría, ¿cierto?, son de iglesia, tristemente todavía consumimos este tipo de alimentos. Y es porque todavía no hemos educado adecuadamente nuestros apetitos. Y cada uno tiene diferentes apetitos no educados, ¿cierto? Le atrae una cosa, le atrae la otra, etc. Y entonces la información no es suficiente. ¿Se fijan? Porque sabemos que hay que hacer ejercicio, pero somos sedentarios. Sabemos que no hay que comer carne, pero seguimos comiendo. Sabemos que no hay que comer tanto dulce, seguimos comiendo. Sin duda, también es una verdad científica que la información no es suficiente. Y es porque aquí juegan un rol importante nuestros apetitos. Tenemos que educar nuestros apetitos. Tenemos que poner, ¿cómo se dice? Amarrar esta bestia que llevamos por dentro, que a veces nos quiere controlar con los apetitos no controlados, quiere dominarnos. Y hemos también estudiado acerca de que el hipotálamo, que está abajo de la corteza cerebral, como ven ahí ustedes en la figura, esta estructura del hipotálamo es esencial para controlar el apetito. Y está abajo de la corteza cerebral. Qué interesante, está abajo de la corteza cerebral y tiene la razón. Y generalmente las estructuras que están más abajo de la corteza cerebral tienen que ver con lo más emocional, lo más instintivo. Y mire lo que dijo Ellen White. Cultive el dominio propio, refrene el apetito manteniéndolo bajo el control de la razón. Qué maravillosa cita. Cultive el dominio propio, un fruto del Espíritu Santo, el carácter que los hijos de Dios que van a ser trasladados al cielo deben tener. Es parte del dominio propio. Refrene el apetito manteniéndolo bajo el control de la razón. Volver a unir el lóbulo frontal con la amígdala. Y el que debe primar es el lóbulo frontal, no la amígdala, como decía el doctor Perlmutter. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo dominar a este apetito interno que me dice come esto, come esto? Eso es una obra que se puede hacer sin el Señor. El mundo lo hace, lo experimenta, lo hemos visto con las historias. Pero como hijos de Dios, tenemos que dar un paso más allá y es lo que vamos a ver a continuación, cómo poder dominar el apetito. Pero primero vamos a escuchar una parte especial que nos tiene Ariela, que es nuestra hija. Así que vamos a darnos un break de que nuestra mente se vuelva a reconcentrar y después de esta parte especial continuamos con el fin del tema.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Dios le bendiga. Saludamos a Arielita. Ella se va enseguida rapidito. Bien. Es un lindo himno, ¿cierto? Salvador, a ti me rindo. Vamos a volver. Aquí ya habíamos quedado. Vamos a compartir la pantalla. Habíamos quedado en cómo puedo dominar el apetito. Porque tenemos la información, pero hay algo interno que no nos deja actuar. Y eso nos pasa a los cristianos, a los creyentes, a los que esperamos al Señor y a todas las personas. Y se puede dominar el apetito. Esa es la primera premisa. Vamos a avanzar. ¿Cómo puedo dominar este apetito interno que a veces me quiere él controlar a mí? ¿Cómo lo controlo yo desde la razón? Tenemos que establecer nuevas conexiones cerebrales con el doctor Perlmutter. Y eso se puede. Se puede y todas las personas lo pueden hacer. El que quiere dejar de fumar, el que quiere dejar una droga, etc. Y el que quiere cambiar hábitos alimentarios también. Se llama ejercitando la voluntad. Hay que tomar decisiones. Hay que volver a establecer conexiones nuevas. Y cuando hacemos nuevas conexiones, es más fácil hacer otras conexiones con nuevos hábitos. Por eso aquí están los 8 remedios naturales. El que empieza a comer sano, regularmente toma agua, sale a caminar, hace ejercicio, ¿me entienden? Se van sumando los 8 remedios, se van estableciendo nuevas conexiones desde la razón, desde el lóbulo frontal que va a dominar
a estas amígdalas que quieren que quieren aparecer habitualmente, no, se va a establecer una nueva conexión y nuevas conexiones. Y a veces se requiere ayuno y oración. Hay una cita de la hermana White que dice que a veces el cuerpo pide carne de muertos. Y en ese caso, dice ella, usted ayune y ore. La verdad es que uno puede decir, ¿cómo puede ser posible? Es posible. La persona que habitualmente comía carne, el cuerpo le va a pedir, su apetito le va a pedir. Y ella dice, ayune y ore. Y yo creo que también puede calzar perfectamente esa cita si su cuerpo le pide azúcares refinados, ayune y ore. Y hoy sabemos que el ayuno nos genera una limpieza en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y obviamente, después que ayunamos, después que nos liberamos de esas cargas de alimentos dañinos, no los vamos a desear. Las experiencias lo han demostrado que en pocos días, hasta en un mes, las personas pueden cambiar sus gustos y se establecen nuevas conexiones y lo que para uno antes era muy agradable, se transforma en algo desagradable. Yo les contaba mi experiencia con el azúcar. Yo ahora no me puedo comer un pastel, una torta de cumpleaños. Simplemente no puedo, me provoca lo mismo que la carne. Gracias a Dios para mí. Y fue necesario pasar por todas estas experiencias. Y yo lo comparto porque es parte de la experiencia de cada persona, en ese caso fue la mía. Entonces, ¿cómo dominar el apetito? Ejercitando la voluntad. Y esto lo puede hacer cualquier persona, creyente o no. Lo hacen las personas drogadictas, lo hacen las personas que usaban alcohol, etc. Pero en el caso de los hábitos alimentarios también lo puede hacer cualquier persona y nosotros también lo podemos hacer. Y dice aquí algo importante que es la idea que yo quiero con ella terminar. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. Esta es una cita de Ellen White, este mensaje para los jóvenes, sino una transformación de la naturaleza. ¿Se fijan, hermanos, que por eso yo decía, esto lo pueden hacer las personas no creyentes? Cambiar hábitos, lo pueden hacer. Pero el Hijo de Dios no solo cambia hábitos, el Hijo de Dios tiene que cambiar su naturaleza. El Señor quiere que nuestra naturaleza sea transformada. ¿Se acuerdan? Somos seres espirituales semejantes al Señor Jesús y debemos ser transformados a su semejanza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva surge. Y este cambio lo hace solo la obra del Espíritu Santo. Entonces, la otra forma de cambiar nuestros hábitos, nuestros apetitos, es contemplando a Dios. Contemplando a Jesús, dice la hermana White, en el desierto, venciendo la tentación del apetito. Donde Adán cayó, el Señor retomó la historia de la salvación. Es muy interesante esa idea y nosotros cuando estamos en las tentaciones de nuestros apetitos, cada uno las tiene, debemos, dice ella, contemplar al Señor Jesús en el desierto, venciendo la tentación que Satanás le había puesto. Y entonces se van a establecer nuevas conexiones. Por eso yo puse ese cerebro allí, porque nuestro cerebro va a cambiar. Y esa obra la hace el Espíritu Santo y vamos a ver después que en cooperación con el esfuerzo humano. Satanás fue derrotado en su intento de vencer a Cristo en el apetito. Satanás dijo, yo hice caer a Adán y a Eva, también voy a hacer caer a Jesús, pero obviamente gracias a Dios no pudo. Hubiésemos estado perdidos. Cristo alcanzó la victoria en favor de la raza humana en el terreno del apetito, haciendo posible que en su nombre, en toda ocasión futura, el hombre, usted y yo, hermanos, podamos vencer la fuerza del apetito. El apetito es fuerte, es como un león, dicen algunos, como un tigre que tenemos adentro y que nos quiere dominar, pero con la razón gobernada en Cristo, por el Espíritu Santo podemos vencer nuestros apetitos y cambiar, de tal manera de que esto no sea un sufrimiento. Y aquí está la otra forma que hace el Hijo de Dios, ejercita la voluntad, contempla al Señor Jesús en el desierto venciendo la tentación, pero también tenemos que cooperar. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Los pasos saludables que hemos ido dando, tenemos que hacer nuestra parte. No es algo mágico que el Señor hace, requiere que, como Daniel hizo algo, Daniel se propuso en su corazón. Si Daniel no se hubiese propuesto, el Señor no hubiese hecho nada. Nosotros tenemos que hacer algo, y ese algo es proponerlo en nuestro corazón y con la ayuda del poder divino, como dice ahí en destacado, podemos lograr la victoria, completa victoria, de tal manera
que podamos tomar decisiones, como esta señorita que ve ahí la fruta, la verdura, sin ningún problema. La idea es que podamos decidir y decir, no, esto yo no lo como sin sufrir. Por ejemplo, en mi caso, como nunca comí carne, para mí no es un sufrimiento, pero yo comí azúcar. Y ahora, gracias a Dios, yo puedo decir, no me interesa comer eso. ¿Me entienden? Pero no sufro. No es un sufrimiento. La idea es disfrutar el nuevo estilo de vida. Y eso se puede hacer. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A veces no le damos mucho énfasis a la templanza o el dominio propio, pero es parte del carácter de los hijos de Dios que esperamos ser trasladados al cielo. Y ese dominio propio incluye la alimentación, incluye decir no, eso yo no me lo como, pero no por dentro estar sufriendo. No, tenemos que disfrutar nuestra decisión saludable. Y con esto termino. Decía yo que el Hijo de Dios, la vida del cristiano no es una modificación de la antigua, es una transformación de la naturaleza. Y Pedro, el apóstol Pedro nos habla de eso, y el 2 de Pedro 1, él nos habla en los versículos del 4 al 7, que nosotros estamos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. En Cristo debemos ser transformados, habiendo huido de la corrupción del mundo. El mundo está lleno de corrupción y concupiscencias y entre ellas la alimentación. La alimentación es corrupta, es mala, es dañina, la que nos ofrece. Pero dice, vosotros poniendo toda diligencia. ¿Se fijan que aquí está nuestra parte? Sean diligentes. El Señor nos ha dado esta oportunidad, ¿cierto? Y hemos sido diligentes en el sentido de estar aquí a las 5 de la tarde todos los domingos. Pusimos nuestra parte, nuestro esfuerzo, ¿cierto? Pero él dice ahí, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, perseverancia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, el amor de Dios en nosotros, ¿cierto? Una escalera de transformación que aplica perfectamente a los cambios de hábitos y al dominio de ese apetito interno y poder tener apetitos educados, dominados, controlados. En Cristo podemos dominar nuestros apetitos, apreciados hermanos, la victoria es posible. Y dice Ellen White que cuando logramos vencer los apetitos en relación a los alimentos, podemos vencer también otras tentaciones, porque vamos a estar en mejores condiciones. Y aquí para terminar, los pasos saludables que fuimos dando, los distintos retos, hablamos acerca de la humildad, del valor, del amor, de reaprender. Teníamos que reaprender muchas cosas y tenemos que reaprender. Y el dominio propio, esos fueron los primeros 5 pasos. ¿Y se acuerdan que yo les hablaba de historias de estilos de vida? Pues bien, esta historia no está escrita, porque esta historia la está escribiendo cada uno de ustedes. Está escribiendo su propia historia de estilos de vida. Algunos ya están dando grandes pasos, otros un poquito más, otros un poquito adelante, pero distintas historias se están escribiendo y las están escribiendo ustedes. Por eso aquí no hay una historia en particular. Cada uno tiene su propia historia. Yo, gracias a Dios, también estoy escribiendo la mía en términos de mi experiencia, ¿cierto?, al respecto de los estilos de vida. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de escribir esta historia. El último paso, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Qué bonito texto, hermanos, Santiago 1:12. La palabra aquí es perseverar. Ese es el paso, perseverar. Aquí estaban los otros 5, confiar, el esfuerzo, creer, la alegría de disfrutarlo, ¿cierto? Pero hay que perseverar. 2021, nuevo año. ¿Cuál es el reto? Seguir el plan de Dios para mi salud total y seguir escribiendo nuestra historia de estilo de vida. Este es un reto personal. Cada uno, ¿cierto?, lo va a ir desarrollando por el poder del Espíritu Santo. Y aquí está nuestra semillita que podemos repetir a la cuenta de 3. 2, 3. En Cristo hay poder para lograr victorias, para decidir por una alimentación basada en Alimentación plan, basada en planta, que es la dieta original, de tener salud mental y espiritual. y espiritual. Amén. Muy bien, que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. El Señor quiere que tengamos salud y la tengamos en abundancia, dice la Biblia. Y
hemos compartido durante todas estas clases estos temas, pero lo más importante, hermanos, es que Él quiere que tengamos salud para que nuestra espiritualidad mejore, nuestra relación con Él mejore, nuestro cerebro esté en las mejores condiciones para estar enfocados y poder lograr las victorias sobre el pecado. Bien, ahora vamos a cerrar esta parte, le vamos a pedir al pastor que cierre con una oración, luego van a colocar desde Walkie una música y luego empezamos con la graduación.